bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto coordinar esta mesa de trabajo. La dinámica de trabajo va a ser tal cual lo hicimos ayer, es decir, cada uno de los expositores tendrá un tiempo máximo de 15 minutos. Terminadas las 4 exposiciones, abriremos un espacio para formular preguntas. Les vamos a pedir que la formulación de las preguntas sea puntual y enfocada a alguna de las 4 presentaciones. Sin más preámbulo, vamos a dar comienzo entonces a esta mesa que lleva por nombre Estado, Territorio y Legitimidad, el impacto de los derechos humanos. La primera presentación estará a cargo del maestro Arturo Damián Martín con el tema Estado, Frontera, Migración y Ius Migrandi. Por favor, maestro. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer específicamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha organizado este evento, encabezado por el doctor Díaz de Urdanibia, la posibilidad de expresar ante ustedes, y me da mucho gusto que entre los asistentes hay una mayoría de jóvenes y de estudiantes, algunas ideas sobre el particular. Miren ustedes, hace más o menos, según las teorías más aceptadas, 200.000 años, el hombre moderno genéticamente ha quedado como tal. Desde entonces en África se han dado oleadas de migración constante a todos los confines de la Tierra, hasta llegar finalmente a Oceanía o América con relativa en años muy recientes. Y bueno, parece ser que todos en algún momento somos descendientes de migrantes. Alguien, algún antepasado en algún momento ha sido migrante y gracias a esa migración todos estamos donde estamos. Ahora, potencialmente todos podemos ser migrantes. Decía Aristóteles que el hombre es un son fisei politikon, un animal político por naturaleza, pero podríamos válidamente concluir que el hombre es un son fisei metanaston, es decir, un animal migrante por naturaleza. Es una de las características del ser humano. Si eso es así, y pueden verse algunos interesantes estudios de DNA en Ancestry o en algunas otras páginas de internet, donde con una pequeña prueba de ADN podemos rastrear nuestros orígenes. Y mucho me temo decirles que en casi ningún caso, por no decir en ninguno, nuestros orígenes muy remotos están propiamente en donde vivimos, sino en otro lugar y en tiempos inmemoriales. Dicho esto, está en la naturaleza del ser humano migrar como un fenómeno universal. Si eso es así, por otra parte, recordemos que con la finalización del Estado estamental bajo medieval en Europa, surge el Estado nacional y moderno. El poder soberano empieza a asociarse a un territorio determinado. La Paz de Westfalia es un buen elemento para decir esto. Y al mismo tiempo, Europa occidental, desde finales del siglo XV, pero sobre todo a principios del siglo XVI, se lanza a la conquista, colonización o incluso franca invasión, como se le quiera ver o desde el ángulo que se le quiera observar, de territorios en todos los continentes. Esa conquista, esa colonización inicia, lo recordamos, con la bula Intercetera de Alejandro VI, por lo menos para la parte americana, con el Papa, y es curioso el argumento de que siendo vicario o apoderado de Cristo en la tierra, termine por ejercer un poder más allá de las facultades de su poder dante. O sea, si Jesucristo nunca fue dueño de los territorios de la tierra en su totalidad, pues no veo cómo pueda donar o asignar otros territorios. Pero bueno, más allá de esos argumentos que cortaré, la realidad teórico-práctica europea es que se concibe la idea de Estado, la idea de Estado nacional en Europa, y desde ahí se exporta a todo el mundo.
son categorías y son ideas europeas que se adoptan en todas las colonias y en todos los territorios alrededor del mundo. Esta idea de Estado moderno termina concretándose específicamente en el principio de igualdad a través de la nacionalidad, o como dice don Javier Díez de Urdanibia, la estatalidad, porque finalmente pertenecemos a un Estado, no a una nación propiamente y técnicamente se ha dicho, y la ciudadanía. Esta revolución liberal rompe con el Estado estamental en su conjunto, y al final lo que tenemos es una idea de igualdad formal, otra vez forjada en Europa, desde Europa, y que a partir del siglo XIX adoptamos en todo el mundo hasta la actualidad. Es decir, dicho en palabras muy sencillas, las colonias y los territorios ocupados por las potencias europeas terminan independizándose en muchas ocasiones, entre comillas, por lo menos no en una independencia económica real, y esas independencias se hacen a través de la ficción de la formación de nuevos estados. Se importan esas categorías desde Europa al resto del mundo, pero muchos de esos estados en realidad no lo son. Se les reconoce formalmente como tales, pero no tienen ni la fuerza, ni los elementos, ni las características propias de un estado. No se le parecen a sus padres ni de cerca. Y el problema es que muchos de estos supuestos estados terminan mencionándose como estados débiles, o peor aún, hay quien dice estados fallidos, con todo lo que esto puede implicar, cuando en realidad no lo son del todo, y mucho me temo quizás nunca lo han sido. Estos estados formales, que no son estados de Europa occidental, se someten a una burocracia que termina por parecerse a un gobierno y por entregar muchos de sus recursos naturales a las grandes potencias. Bueno, dicho esto, estos nuevos estados poco a poco terminan empobreciéndose de tal manera, por lo menos sus poblaciones, que tienen la necesidad de migrar. Esa necesidad de migrar, sea por violencia extrema, sea por falta de oportunidades, sea por una pobreza muy acentuada, lleva a miles de personas, y a veces más, a buscar nuevos territorios donde asentarse y vivir de una manera más pacífica, con mejores oportunidades económicas, o incluso donde tener un lugar para comer, trabajar y desarrollar a sus hijos. Ejemplos muy claros, para no particularizar, podrían ser Haití, Ruanda, y tenemos desafortunadamente un sinfín de estos territorios que se convierten en estados de un plumazo. Baste ver, por ejemplo, en 1919, cuando se negocia la paz después de la Primera Guerra Mundial en París, con prístina claridad, cómo en mapas teóricos del mundo se empiezan a delinear fronteras a través de la negociación de las grandes potencias o grupos bien organizados, y poblaciones enteras que no tienen nada en común culturalmente, que incluso han sido rivales durante siglos, quedan, por decirlo así, atrapados en un solo territorio. Yugoslavia, Irak y algunos otros ejemplos más de ello, lo vemos en los años posteriores, son un desastre, una violencia inusitada, genocidios, guerras, y esto depende mucho de que un pequeño grupo de personas determinó hasta dónde llega un estado y hasta dónde llega otro, qué es un estado y qué no en gran parte del territorio mundial. No es esta idílica idea de que los estados se forman naturalmente a través de la congregación cultural de naciones que terminan poco a poco organizándose políticamente. Por lo menos parece ser que en muchas partes del mundo esto no es así, y habría que preguntarse por lo pronto por qué Guatemala no es parte de México, por ejemplo,
Y bueno, habrá muchas razones, pero principalmente por la decisión de unas cuantas personas de tomar o no una forma de gobierno determinada, y otro pequeño grupo de personas diciendo no estamos de acuerdo con esa forma de gobierno, por lo tanto queremos una independencia territorial, jurídica y soberana. Entonces, las fronteras terminan siendo un poco, por lo menos en muchas partes del mundo, un elemento que tiene que ver con la decisión de unas cuantas personas o grupos. Son fronteras arbitrarias donde muchos seres humanos pertenecen literalmente a un poder soberano, entre comillas, o al grupo que lo ejerce. Miren ustedes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13.1, indica lo siguiente: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. El punto 2, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Hombre, si usted lo ve, suena muy bien. Usted tiene derecho de salir de su país, pero no dice que tenga derecho de entrar a otro. Y entonces habría que preguntarse, si usted vive en Bolivia, ¿cómo le va a hacer para salir de su país si lo único que tiene alrededor son fronteras nacionales de otros estados? O mejor aún, siempre puede tirarse al mar, pero no suena como a un derecho que esté conforme a la dignidad humana. ¿Qué caso tendría salir si no se puede entrar? Pero además déjeme decirle que para entrar necesita una autorización, de lo contrario puede considerarse un perseguido, un ilegal y hasta un delincuente, dependiendo del estado donde se encuentre. El artículo 15 de la misma declaración indica que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Bueno, la idea es que la nacionalidad propiamente como un derecho humano nos liga a un estado determinado que está obligado a respetar, velar, reconocer, garantizar nuestros derechos humanos. El problema es que un sinfín de esos estados no son estados realmente, como lo hemos venido apuntando, y entonces usted está ligado con su nacionalidad a un estado débil o a un estado abusador o a un estado satélite o a un estado que no le proporciona las mínimas garantías que se supone usted debe tener. Dicho de otra manera, la nacionalidad parece ser fuente de diferenciación y hasta de discriminación en la práctica para la protección de los derechos humanos. Lo que es un derecho humano se convierte en una fuente de discriminación de otros o para el ejercicio de otros derechos humanos. La migración mayoritariamente busca casi siempre una vida mejor y un lugar donde realizar su plan de vida. Pero, mire usted, esto es interesante. Para migrar internacionalmente, primero tiene usted que tener la autorización de otro estado para entrar a su territorio. Esto es muy fácil si usted cuenta más o menos con estas cantidades. Si usted quiere ir a Alemania, por ponerle un ejemplo, invierta 1 millón de euros en un proyecto que genere 10 empleos para alemanes. 5 años después, había aprobado un examen de alemán y de conocimiento del sistema legal y social, podrá aplicar para una residencia permanente. 8 años después incluso podría ser ciudadano alemán. Oiga, en Austria solo necesita 2 millones de euros, en Australia 1.5 millones, en Bulgaria medio millón de euros en bonos del gobierno durante 5 años que le devolverán después de ese tiempo sin intereses. 1 millón de euros depositados, 180.000 que ya no le devolverán. Esa es otra opción. Y en Malta 1.150.000 euros, y en Canadá 1,5 millones de euros, y en Chipre otra cantidad, solo 5 millones, y en España incluso si usted compra un inmueble de 500.000 euros, siempre puede pensar en quedarse. Ahora, si no cuenta con esa cantidad, no se preocupe, las alternativas son más o menos las siguientes. Puede morir asfixiado en un tráiler, mutilado en las vías del tren o de la bestia, secuestrado por el crimen organizado, puede ser abusado sexualmente por autoridades migratorias, puede ahogarse en el Mediterráneo o en el río Bravo, puede vivir con miedo y con rechazo, incluso si logra entrar toda su vida, temeroso de que lo expulsen. En
en fin, puede ser encarcelado entre un larguísimo etcétera. Esta ironía, que termina de ser mucho más dramática que simpática, en realidad nos lleva a pensar si ese jus peregrinare o derecho a ingresar a otros territorios es verdaderamente un derecho humano. Parece estar esbozado regionalmente y universalmente sin que se le diga claro. El escenario anterior atenta gravemente contra la dignidad humana. Buscar y encontrar un lugar que enaltezca el espíritu humano para mejorar la vida de las personas se liga indudablemente a la dignidad humana. Podrá usted argumentar, y con esto ya casi termino, ¿hordas de migrantes? Si dejamos entrar a cualquiera, ¿habría hordas de migrantes? ¿Será posible entonces que los países ricos, las grandes potencias, se tomen en serio la ayuda a los países pobres y o violentos? Muchos de ellos, por supuesto, son sus excolonias, no solo a través de la dádiva o la caridad, sino buscando igualar el desarrollo y las oportunidades para todos, para que la gente no tenga que emigrar. La regulación del mercado democrático y de desarrollo podría ser una solución. Usted va donde está mejor. Nadie emigra si tiene las oportunidades y las posibilidades de estar bien en su país. Y entonces podríamos empezar a igualar el mundo de otra manera. Claro, usted me dirá que eso es imposible. Igual que se decía en el siglo XIX que era imposible terminar con la esclavitud legalmente. Y no obstante que costó alguna guerra de secesión aquí y allá, y que costó alguna situación parlamentaria muy delicada en Inglaterra y algunas cosas más, se logró. Esto que parecía imposible no lo fue, y en el siglo XX los ordenamientos constitucionales e internacionales plenamente reconocen que tenemos derecho a la libertad y a no ser esclavizados. ¿Por qué no pensar en el futuro en un jus migrandi como un derecho humano completo? Finalmente, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Nos olvidamos que el artículo 28 de la Declaración Universal nos habla y establece un orden social nacional e internacional. El establecimiento de ese orden social tendría que ver no con la desaparición de las fronteras, sino con la porosidad de las fronteras, para que no puedan pasar mercancías ilegales y algo más, pero sí las personas, que no tienen por qué ser detenidas. No hacer esto, no hacer de los derechos humanos derechos uranos, es decir, algo fuera de este mundo, porque la dignidad humana no debe aceptar violaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, atenderemos la exposición del licenciado y maestro Jorge Palmer Marrero. Su presentación lleva por título El derecho al desarrollo local y sus valores como pilar de una sociedad pacífica. Por favor, maestro. Y primero contextualizar, el trabajo que voy a presentar está relacionado con la investigación que venimos realizando ya de hace casi 2 semestres en la Universidad Autónoma de Nuevo León para el programa de doctorado de los métodos alternos de solución de conflictos. Y también nombrar a la doctora Reina Vázquez como partícipe de esta ponencia. Lo que vengo a hablar yo igual es totalmente diferente, o la propuesta que vengo a hacer es diferente a lo que he escuchado hasta ahora. Me imagino que por un defecto profesional, ¿no? Yo pues no soy del ámbito del derecho, sino vengo del mundo de la geografía. Ahí contextualizar que la geografía tiene como unidad de estudio el territorio, ¿no? De ahí la relevancia con que estemos aquí planteando el desarrollo local como un derecho humano, ya que supone un medio para conseguir una sociedad más pacífica. Para entender por qué tenemos que hablar de desarrollo local, primero que nada vamos a tener que hablar de qué es el conflicto urbano. Nosotros en la geografía, uno de los objetos de estudios también es el conflicto que se produce por cómo nos relacionamos a la hora de vivir en un sitio. Actualmente tenemos que casi el 53% de la población mundial está representada en color azul,
vive en zonas urbanas o periferias de esas zonas urbanas, dejando al resto de la población en zonas rurales. Esto en principio no sería un problema si no tuviésemos una dinámica, un comportamiento que ya lo explicó Malthus en el siglo XVIII, XIX, que el ser humano crece exponencialmente, no crecemos linealmente. Quiere decir que a la hora de reproducirnos, ¿no?, de tener hijos, siempre vamos a crecer exponencialmente. Si hay 2, seguidamente van a haber 4, luego habrán 8 personas, luego 16, 32, 64. No es un crecimiento lineal, ¿sí? Esto supone un problema, ya que tenemos un planeta que no crece, sino que es finito, ¿no? Tenemos recursos limitados para una población que va a crecer exponencialmente. Esto, evidentemente, ya lo tienen presente prácticamente todos los gobiernos, y desde el gobierno, desde desde el poder actual, se plantean estrategias de intervención para solucionar o tratar de mitigar este problema. Nos encontramos que una de las primeras acciones que se hacen a nivel internacional va a ser la Carta de Atenas de 1933, donde se plantea 2 visiones que van a perdurar hasta la fecha, ¿no? Una visión funcionalista del territorio, quiere decir que el territorio tiene que funcionar para algo, cada territorio tiene una función, que luego con la perspectiva estructuralista, esas diferencias de función van a crear una estructura que podríamos decir que puede ser el Estado, ¿no? Cada función, cada territorio tiene una función. Por ejemplo, si nos centramos en los medios de producción, podríamos decir que Torreón tiene una función agropecuaria, industrial, pero agropecuaria. ¿Sí? Si nos vamos a Monterrey, aquí cerquita, podríamos decir que la función de Monterrey es los altos hornos, la gran industria pesada, ¿verdad? La combinación de todos esos territorios que forman un estado o una región tiene una estructura donde hay un centro, que en este caso podríamos decir que Monterrey tiene más presión económica, demográfica, cultural, y luego tenemos una periferia que va a ser todo lo que hay alrededor, ¿no? Toda esa área de influencia que tiene Monterrey. A esto hay que añadirle, pues, el proceso de globalización en el que estamos sumidos, que se ha reflejado sobre todo en grandes proyectos. Grandes proyectos, hablamos de urbanismo, ¿sí? O sea, hablamos de construir ciudades, de planificar ciudades. Vamos a hacer unas Olimpiadas, por ejemplo, en Barcelona 92 es un ejemplo donde la ciudad se transforma, se muta para organizar unos Juegos Olímpicos. Tenemos Río de Janeiro, tenemos Pekín, también aparecen exposiciones universales, por ejemplo en la que se comentaba ya la exposición universal de Sevilla, pues grandes eventos culturales, artísticos, incluso deportivos, sociales, que van a dinamizar un cambio dentro de la propia ciudad, ¿sí? También dentro de la globalización encontramos las grandes obras de ingeniería civil. Aquí tenemos el baluarte, ¿verdad? Tenemos el puente colgante más grande del mundo, hasta que los chinos terminen el suyo, ¿verdad? Y otra dinámica que se ha llevado por parte de los gobiernos hacia los territorios es la reconversión. Tenemos industrias que ya no funcionan, por ejemplo industrias muy pesadas en el primer mundo, que se han deslocalizado porque contaminan mucho y se han deslocalizado al tercer mundo. Esas infraestructuras que quedan en el primer mundo tienden a reconstruirse, a reconfigurarse y dan paso a unos nuevos modelos de desarrollo dentro de los territorios. Aquí igual significante podría ser lo que pasa en Nueva York, cuando se van todas las industrias del centro de Nueva York y lo que se hace es aprovechar, reacondicionar espacios para el arte, para que vayan arquitectos, para que vayan artistas, se crean naves que son museos, se reconstruye, ¿no? se reconfigura la ciudad para darle un nuevo uso. Otra de las consecuencias que va a tener las estrategias que se han realizado por parte de los gobiernos en los territorios va a ser la gentrificación y turistificación. Actualmente en España tenemos una discusión bastante controvertida en cuanto al turismo, ¿no? Ustedes saben que España, su principal fuente de ingresos es el turismo, y lo mismo le pasa a México. Pero claro, el turismo trae consigo unas dinámicas de población que requieren un tipo de infraestructura, ¿sí? Que también van a reconstruir lo que entendemos nosotros por ciudad.
Si hablamos de gentrificación, ahí el ejemplo también paradigmático va a ser el Soho en Nueva York, no sé si han tenido oportunidad de visitar. Es un sitio que se degradó mucho, el gobierno local de Nueva York no invierte en un barrio, lo deja, digamos, morir, se llena de prostitución, se llena de vendedores de droga, y la población tradicional que vive en ese espacio, al deteriorarse ese espacio, la plusvalía de tu vivienda desciende y te baja, ¿sí? Aparecen nuevos inversores que van a comprar todas esas viviendas que quedan vacías, y una vez que ya la población, digamos, se ha desplazado hacia otros lugares que no tienen tanto interés, se empieza a reconstruir, se empieza a reinvertir en ese sitio. Ahí lo paradigmático van a ser los sitios que venden muffins, las barberías así muy hipster, ¿no? Todos tenemos en la imagen esa nueva ciudad que se está reconstruyendo a partir de un proceso de mercantilización del suelo. Y por último tenemos también otras estrategias que se han llevado a cabo que son de desarrollo local. Hablamos de desarrollo, hablamos de local y hablamos de endógeno. Hablamos de desarrollo en el sentido de aumentar nuestras cualidades para aprovechar los recursos con los que nosotros tenemos. Hablamos de local en una escala donde la participación ciudadana, incluso la actividad personal de todos los ciudadanos, van a repercutir creando la comunidad. Y por último hablamos de endógeno porque este tipo de desarrollo parte de los recursos que ya están en el territorio. No necesitamos recursos externos para dinamizar la mejora de un sitio. Otro de los temas que van a delimitar el conflicto urbano es el ecosistema urbano, ¿sí? Las relaciones que se van a producir entre el medio y el ser humano dentro de un espacio urbano, o sea, dentro de un sitio que no es campo, que no es montaña, sino es ciudad urbana. Para ello en nuestra investigación retomamos un pensamiento del arquitecto y urbanista francés Henri Lefebvre, que él plantea el derecho a la ciudad, ¿sí? Él, desde una perspectiva marxista, del diálogo, desde la dialéctica, plantea que existen contradicciones entre lo que sería la función de una ciudad con la estructura territorial que tiene y la forma que va a adoptar. Aquí vamos a resaltar la forma urbana porque es la aportación nueva que nos da Lefebvre para poder interpretar cómo funciona una ciudad. Evidentemente, para Lefebvre, como marxista que era, la lucha de clases y la diferencia entre territorios de primera y de segunda va a ser su eje de su trabajo. ¿Qué es la forma urbana? La forma urbana, como dice aquí, es el conjunto de relaciones que existen entre lo real y el pensamiento. Vamos a decir que la forma urbana es la percepción que tienen las personas del sitio en el que viven. Les invito a ustedes que intenten dibujar o plantear una imagen mental de la forma en el sitio en el que ustedes viven. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma le da? ¿Un círculo? ¿Un cuadrado? ¿Un triángulo? ¿Un arbolito? ¿Una línea? La ventaja de utilizar la forma urbana en vez de la estructura o la función es que nos da un acercamiento más real a qué es lo que está pasando en el territorio, qué ocurre en ese territorio. Hablamos de desarrollo, ya les comenté, el desarrollo es aumentar las cualidades de las personas para mejorar, no es crecer. Aquí ya entran cuestiones políticas. El crecimiento económico en un planeta finito imposible, porque se acaba el planeta, necesitaríamos 4 planetas para vivir todas las personas que vivimos en la Tierra con el estilo de vida de los españoles. Necesitaríamos 4 planetas para no colapsar. Según Lefebvre también decimos que el desarrollo urbano debe consistir en la combinación de todas las fuerzas sociales. Lo que viene a decir Lefebvre es que si dejamos fuera a cualquier grupo que viva en la ciudad, la marginalidad que va a suponer no tenerlos en cuenta va a ser un conflicto que se va a reproducir tanto en estructura, en forma, como en función de la ciudad. Esto nos lleva también a definir mejor qué es el desarrollo local en el plan urbano. Nosotros tenemos
Primero que nada, la contraposición de crecer o desarrollar, lo que ocurrió. ¿Sí? Esto también nos lleva a decir que se pueden gestionar los riesgos sociales, lo que decíamos de la exclusión. Si tú evitas que haya un colectivo excluido, vas a gestionar un riesgo. Luego decimos que el desarrollo local tiene tres partes importantísimas. Hablamos de la sociedad civil, de la administración pública y la administración privada. ¿Sí? Si dejamos a cualquiera de estos tres fuera del proceso de desarrollo, se convertirán en un problema. ¿Cuál es el objetivo último del desarrollo local? El desarrollo local endógeno lo que viene a plantear es un proyecto común entre todas las partes, entre todos los agentes que están en la comunidad. Un proyecto que unifique intereses para crear colectivamente, para planificar. O sea, igual la figura del urbanista para un modelo de desarrollo local es simplemente un acompañante, no va a ser un artista que va a diseñar, como pudo haber sido Gaudí en Barcelona, que él diseña cómo debería ser la ciudad. No, el urbanista, en este caso, se va a convertir en un técnico que va a acompañar todo el proceso del desarrollo local. Entonces podemos decir que los valores que va a tener el desarrollo local, que es lo que nosotros defendemos como un derecho, que todos tenemos derecho a tener procesos de desarrollo local en el sitio en el que nosotros vivimos, todos tenemos derecho a tener una cultura que sea multidisciplinar, que no deje a nadie fuera, que sea emprendedora, que sea creativa, que sea innovadora, que dé respuesta desde abajo a los problemas que tiene la gente. Los elementos del desarrollo local, que sí la referencia teórica es la escuela uruguaya, decimos que el desarrollo local se va a dividir en tres partes. El modelo de desarrollo, o sea, hacia dónde vamos, las relaciones sociales, cómo intervienen los agentes, cómo se relacionan entre sí, y por último la identidad local, o sea, la cultura. En el proceso de gentrificación que hablábamos antes, decíamos que la gentrificación lo que va a hacer es quitar la cultura local para poner una cultura global. Aquí vienen más definiciones del desarrollo, en este caso es la escuela más europea, que vienen a plantear lo mismo. Hay que combinar esos tres elementos del desarrollo local para que ese desarrollo sea sostenible. Bueno, las misiones también del desarrollo local un poco vienen a recoger prácticamente todo lo que ya he dicho, ¿no? Tiene que tener una actitud local, no puede ser grande, tiene que ser un espacio vivido por las personas. Nosotros, por ejemplo, no vivimos todo el estado de Coahuila. Nosotros tenemos un ecosistema delimitado, no vivimos en todo el estado. ¿Sí? La horizontalidad en la toma de decisiones. El desarrollo local es una apuesta seria a un tipo de democracia que sea horizontal y de abajo para arriba. Otro beneficio que va a tener el desarrollo local es que vamos a poner en valor los recursos que ya existen en la comunidad. O sea, vamos a poner en valor la cultura, vamos a poner en valor las relaciones sociales que ya existen y vamos a poner en valor los modelos de desarrollo que ya se han planteado. Se crea empleo, mejora las comunicaciones y fomenta el desarrollo de empresas de economía social y solidaria. Ejemplos que tenemos en Europa el programa LEADER, tenemos en Europa el programa de desarrollo y gestión local. Por último, para hablar de desarrollo local tenemos que hablar de gobernanza. ¿Sí? La gobernanza viene a ser ese proceso de toma de decisiones de abajo para arriba, inclusivo, donde la ciudad no va a ser un marco donde solamente los medios de producción se van a reflejar. La ciudad y el territorio tienen que reflejar también qué es la identidad, cuál es la identidad dominante y cómo son las relaciones que se toman dentro de ese territorio. Por último, queríamos hablar también del imaginario colectivo, ¿no? Nosotros, la geografía, desde los años 80, aparece la geografía de la percepción. Vamos a tratar de analizar los espacios en función de la percepción que tienen las personas que lo viven. De eso sacamos que es un foco para intervenir. O sea, cuando un geógrafo o un urbanista o un trabajador social interviene en un territorio, debería intervenir directamente en el imaginario colectivo que se crea. Igual, ayer hablábamos de las políticas del miedo. Las políticas del miedo no es otra cosa que un imaginario colectivo.
donde todo el mundo tenemos en la cabeza el sitio violento de nuestra ciudad. Bueno, me estoy excediendo muchísimo. Nada más que simplemente reflejar nuestros estudios, del estudio de nuestra investigación para el doctorado, es que planteamos la mediación comunitaria como una herramienta que va a complementar el desarrollo local, por ser un proceso participativo, por ser horizontal, porque las soluciones van a venir de la propia comunidad, no van a venir de un tercero externo que te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, y al final es un proceso educativo la mediación. Bueno, las perspectivas de la mediación comunitaria, recomiendo que las busquen en la bibliografía. Puede ser una intervención social, la mediación social puede ser una política pública, y por último un sistema dinámico, una nueva manera de hacer política. En conclusión, planteamos un cambio de paradigma, planteamos un cambio que ya se está llevando a cabo digamos, en Occidente, que es cambiar la perspectiva de crecer por desarrollarla, pero también hay que incluir que debe ser local, ¿sí? Ese cambio, esa perspectiva nueva de afrontar el territorio debe ser desde la visión local para acabar pensando globalmente, ¿sí? Que es lo que planteaban ya en el año 68. Y por último, decir que sí, que estamos totalmente de acuerdo que todo el mundo tiene derecho a vivir en una ciudad en paz. Bueno, la bibliografía la pueden consultar y la referencia. Pues muchísimas gracias. A continuación, atenderemos la presentación de la doctora Patricia Ordóñez León. Su presentación lleva por título Los derechos humanos como sistema de legitimación del Estado. Por favor, maestra. Buenos días. Es un gusto estar en este panel compartiendo con doctores, expertos en temas de derechos humanos de diferentes países. Felicito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por este evento, por una forma muy interesante de celebrar 25 años. Muchas felicidades, don Javier. Ha sido un evento muy bueno porque en la parte generoso por la posibilidad de compartir algo de lo que estamos haciendo en temas de derechos humanos. Bueno, mi intervención el día de hoy es los derechos humanos como sistema de legitimación de Estado. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Los derechos humanos hoy en día juegan un papel muy importante en las agendas de los países. Los compañeros que me han antecedido han hablado de globalización y de cambio de paradigma. Efectivamente estamos ante un cambio de paradigma en México que de la reforma del 2011 nos viene a obligar a cumplir con las resoluciones que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta repercusión, la importancia y la protección de los derechos humanos ha desencadenado todo un sistema muy bien organizado. Al menos en el ámbito internacional ya se tienen fijados los puntos para cesar con las violaciones a los derechos más básicos del ser. Los derechos humanos parten de la protección primaria del individuo hasta tocar derechos más complejos. Ayer quienes me antecedieron estuvieron señalando de las diversas clasificaciones de derechos humanos que hay y que ya hemos hablado, básicamente la dignidad, que es uno de los derechos humanos fundamentales. La protección que existe actualmente de derechos humanos se puede dividir en dos rubros, de manera nacional y de manera internacional. A nivel nacional está relacionado con la parte de territorio que nos acaba de hablar el compañero, y específicamente a la facultad o a la obligación que se tiene dentro del territorio para legislar y para emitir disposiciones legales que sean mecanismos de protección a la víctima y mecanismos de sanción. Aunque esto no siempre es una variable, algunos países, especialmente los del continente asiático, aún no tienen un catálogo de derechos humanos.
De manera general tenemos que ya hay un sistema en Norteamérica, bueno, en América, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bajo el cual nosotros estamos sujetos. Y el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que es el primer sistema del cual se tiene antecedente que se realizó una organización y en la cual se agruparon los países europeos. Y el sistema africano, que es el sistema africano es el más reciente y que está en evolución. A nivel internacional es mucho más complejo. Precisamente se divide en legislaciones, convenios, tratados en materia de derechos humanos. Nosotros estamos inmersos dentro de una disposición nacional y bueno, aquí están las comisiones nacionales, que son los organismos que de alguna manera regulan y protegen la parte de derechos humanos. Y también tenemos la Constitución, los tratados internacionales, que a raíz de la reforma del 2011 se viene a cambiar totalmente el paradigma, porque ya se tiene que ejercer un control de convencionalidad por parte de las autoridades. Entonces se tiene que tener un reconocimiento a todas las disposiciones internacionales, a todos los tratados internacionales que tienen protección a toda esta integración de derechos humanos. Incluso dentro de este sistema pues tenemos toda la parte de los observatorios a nivel nacional e internacional que están enfocadas a ver la parte de la protección de los derechos humanos. Las organizaciones sociales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y demás. No existe un consenso general sobre cuál es el bien jurídico que los derechos humanos protegen o el fundamento de lo mismo. Y desde su nacimiento, su base fue relegada a explicarse de diversas formas y con filosofías distintas imperantes en la época en que surge dicha filosofía. Así el justnaturalismo del cual se habló ayer, tenemos que, bueno, para los justnaturalistas es la protección del derecho humano que es inherente al propio ser humano, con el cual nacemos y desde ese momento ya están protegidos nuestros derechos. El positivismo jurídico, en sentido estricto, señala que no son reclamables hasta ser aceptados por los órganos del Estado como normas positivas, por lo que se buscó darle un sentido de existencia a través de la historia de los mismos y su integración en las primeras leyes que los positivizaron partiendo de la exposición justnaturalista. Cuando se ve en México esta reforma empieza una serie de polémica y de diferentes puntos de vista, si estábamos teniendo un regreso al justnaturalismo y estaba dejándose de lado el positivismo. Finalmente se llega a la conclusión de que no se está dejando el positivismo, sino que es una recopilación y llevar a un plano de orden jurídico y de legitimación de una parte de obligación del Estado de respetar estos derechos humanos. Es así como se sustentan los derechos humanos y dentro de esto la inclusión del término de dignidad humana, del que ya se ha hablado con anterioridad y que Arturo hizo una exposición interesante sobre la dignidad humana. Podemos definir también que la positivación de todos estos derechos es finalmente, como les decía, el llevar el valor inherente del ser humano, que no goza de grados y que es independiente de su condición, origen, edad, sexo, y se reconoce la dignidad de todos los seres humanos como igualdad basada en el respeto y la libertad de todos los seres humanos, que liga su disfrute a una vida plena, que asegure el gozo mínimo de sus derechos más básicos. Es entonces que la dignidad humana, el valor otorgado al individuo no cuantificable, al igual que de todos los seres humanos, no puede ser objeto de compra o de maltratos, que debe respetarse su integridad psicológica, social, cultural y física. Entonces tenemos que de los derechos humanos, la dignidad humana es una de las partes, es un elemento fundamental que se debe proteger y que debe procurarse en materia de legitimación del Estado.
La dignidad humana busca explicar la razón de los derechos humanos desde un sistema de percepción humanista, igualitaria y de valor del ser como poseedor de derechos. Es a través del tiempo que hemos tenido todo este cambio en el andamiaje jurídico y bueno, hemos tenido una evolución histórica de la que se ha estado hablando también, y resulta ser que la dignidad es la respuesta más acertada cerca de la fundamentación de los derechos humanos y la urgencia de su protección, porque con ella se puede explicar la intención de declarar ciertas prerrogativas como las necesarias para que el ser humano se desarrolle y relacione de una manera adecuada en el entorno que lo rodea. Es así como dignidad humana puede ser encontrada en tratados internacionales, convenios, legislaciones nacionales, las definiciones que ha emitido el Alto Comisionado de Derechos Humanos para México, que nos define como las garantías jurídicas universales que protegen a las personas y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los derechos humanos y la dignidad humana. La protección de los derechos humanos está sujeta precisamente a esta positivización dentro del derecho interno de un país, y es a través del tiempo y en la actualidad, cuando se le da y está relacionado con la parte de territorio, que nos hablaba el compañero, cuando se atiende a las recomendaciones de los órganos internacionales en la materia tras la ratificación de los tratados de derechos humanos. Cuando nuestro país u otro país ratifica un tratado internacional, se está sujetando a las disposiciones que en este se establecen, y a partir de ese momento estamos ya bajo el imperio o bajo las prerrogativas y las obligaciones que se están adoptando en ese tratado internacional. Y esto está directamente relacionado con el territorio, que para nosotros los abogados pues es un elemento, territorio, población y poder, que es un elemento del Estado, ¿no? Tenemos ahí alguna diferencia con el compañero geógrafo, quien define el territorio desde otro punto de vista. Pero para nosotros los abogados, creo que el grupo que está aquí presente es más de abogados, está relacionado con la parte de un elemento del Estado, y es el Estado, a través de su legitimación y de ese ámbito que tiene de validez de la norma, cuando se convierten en normas estatales, nacionales o internacionales, que es el ámbito de validez de las normas. En la historia, el reconocimiento y positivización de lo que ahora conocemos como derechos humanos surge a la par de diferentes pensadores y corrientes filosóficas, quienes han puesto en tela de juicio algunas ideas que se han considerado como retrógradas. En la historia de la humanidad es evidente la esclavitud, la represión social por monarquías absolutistas, que al ser prácticas cuestionadas por pensadores y el pueblo oprimido, previa lucha tanto filosófica como social, finalmente son reconocidos como derechos más básicos de los seres humanos, como libertad, igualdad, derecho a la vida, a la seguridad, entre otros. En el pasado, los sucesos más trágicos de la historia sirvieron para el reconocimiento y a manera de reflexión entender el alcance de algunos derechos. En la actualidad no es distinto, y las sociedades evolucionan a la par de los miembros de la sociedad y de la tecnología. Finalmente, dentro de este punto de la evolución, no nos podemos olvidar que las leyes van evolucionando conforme nuestras sociedades lo van haciendo, y van exigiendo que se vayan reformando y se vayan adecuando a las necesidades que se tienen en la sociedad. La función principal de los derechos humanos en este sentido es precisamente resolver la problemática presentada, combatir la pobreza extrema, la inseguridad, los delitos que atentan contra la vida y la paz pública, establecer mecanismos que hagan efectivos los derechos humanos, y es a través de la política que adoptó el Estado cuando todos los programas sociales que ofrece a sus habitantes y otras decisiones políticas con el fin de detener y prevenir futuras violaciones tienen que ver con la violación y protección de los derechos humanos y los residentes en el territorio de un país. Existe una doble obligación,
Para que la legitimación pueda configurarse, debe entenderse que el Estado tiene una doble obligación. Primera es reconocer los derechos humanos y la creación de mecanismos que tutelen los derechos humanos. Dentro de estos dos rubros, bueno, en nuestro país ya están reconocidos los derechos humanos y los tenemos en la Constitución, en el artículo 1, donde se sustituye la denominación garantías individuales por derechos humanos. Y se cambia con esto totalmente el concepto de garantías individuales con el que muchos fuimos creciendo dentro del ámbito del derecho. Esto tiene un impacto también dentro de la ley de amparo. La primera obligación es legislativa, porque nuestros legisladores son los que positivizan los derechos y a través de incluir en la legislación el reconocimiento expreso de este derecho o de ratificación de un tratado, se reconoce pues como tal los derechos en nuestro país. La creación de mecanismos, bueno, pues tenemos todos los mecanismos que se han establecido, como en su momento pues las comisiones de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y demás que tienen una participación muy interesante dentro del tema de derechos humanos. Hay que referir la adaptación a los estándares internacionales y la protección de derechos humanos que han venido a exigir que el Estado sea en los ámbitos más importantes y en el fondo, dentro de su estructura principal, se vaya haciendo una modificación en cuanto a la impartición de justicia y la legislación. Es que la inclusión de derechos humanos como una política pública trae aparejada una reconsideración y adecuar un programa o política pública para que se cumpla con los estándares establecidos por el orden internacional. Bueno, de ahí vienen los cambios que se han hecho a nuestras legislaciones por las diferentes recomendaciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las resoluciones, y como principal detonante de todos estos cambios en la legislación está el conocido caso Radilla Pacheco, que vino a marcar el precedente más importante y a cambiar el paradigma total con el cual se venía impartiendo justicia en nuestro país, porque viene a señalar que tiene que existir un control de convencionalidad para todos quienes están impartiendo justicia y quienes tenemos, todos los seres humanos, todos los que vivimos en nuestro país, en México, y que inclusive están de tránsito como migrantes, que también citó mi compañero con anterioridad. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger sus derechos humanos, donde se abre en el tema de migrantes un abanico muy grande de todo lo que el Estado tiene obligación de hacer para proteger los derechos de estos migrantes, de estos seres humanos, porque finalmente lo que se protege es el derecho pro persona, el derecho pro hombre. Esto, muchas gracias. Finalmente, atenderemos ahora la presentación del doctor David Elizondo Cardú, que lleva por título Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Introducción a los Derechos Humanos como Razón Suprema de la Legitimidad. Por favor, doctor. Muy buenos días. Pues antes de iniciar, me gustaría preguntar a este auditorio ¿cuántas constituciones previas a la de 1917 reconocemos o traemos a la mente? 5, menciona el compañero. 6. Hay algunos acuerdos también entre constituciones y vale la pena mencionar que iniciamos en el año 1812 con Sentimientos de la Nación con José María Morelos. Tenemos la Constitución de Apatzingán de 1813, tenemos también la Constitución de 1824, 1836, 1843, 1857, y ahí voy a hacer una pausa.
La Constitución de 1857, en efecto, tuvo una duración de más de medio siglo, tuvo una duración de aproximadamente 60 años. Y esta Constitución pudo haber sido mucho más llevadera, mucho más duradera, de no haber sido por la inequidad y la desigualdad. Por motivo de la inequidad y de la desigualdad es que luego se produce lo que conocemos como la Revolución, que dio lugar a la Constitución actual de 1917. Pero esa Constitución de 1917 está intacta, permanece igual como en aquel entonces, de ya hace 100 años, y si podemos decir 200 años, desde el sentimiento de la nación de José María Morelos. No, ¿verdad? ¿Cuántas reformas constitucionales ha sufrido nuestra Carta Magna? Más de 600. En efecto, han sido muchas las reformas que ha sufrido nuestra Constitución a partir de 1917. Y sí son más de 450. ¿Qué ocurre? Ocurre que migramos de un positivismo, sobre todo en el siglo decimonónico, en donde todavía a mediados del siglo XX se reconocían las garantías individuales, como también lo fue en la Constitución del 57, y que estas garantías individuales no daban lugar a interpretación. Considero que hemos migrado de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho. Y esa migración permite analizar los derechos humanos desde una perspectiva, desde una proposición muy diferente. Una tesis aislada en el año 2002 por parte de la Suprema Corte de Justicia señalaba los derechos mínimos, y en efecto los derechos humanos son derechos mínimos consagrados en nuestro pacto fundamental. Pero ¿qué sucede con el artículo 41 constitucional? Este artículo hace referencia a lo que no esté establecido para los funcionarios federales. Se entenderá que son funciones de las entidades federativas de la Ciudad de México, que son 31 entidades, y una Ciudad de México que se le equipara a una entidad federativa. Entonces brinda la oportunidad para que las entidades federativas, que es como a mí me gusta denominar en lugar de estados, las entidades federativas ejercen sus funciones, sus atribuciones, con el fin de salvaguardar este derecho humano, y que conforme al artículo primero vinculado con el 124 y 133 constitucional, pues es obligación de toda autoridad velar por la no violación a este derecho, y que sí, si bien es cierto, el bien jurídico tutelado del derecho humano es la dignidad humana. Ese es el bien jurídico que tutela, apegado a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad, y que esto aplica no solamente para pueblos indígenas, aplica para toda persona en situación de vulnerabilidad. Y insisto, es persona en situación de vulnerabilidad. No hay personas vulnerables, hay personas en situación de vulnerabilidad. Gran distinción. Es importante recalcar que en el positivismo, constante búsqueda de la verdad, ese desentrañar el sentido que se encuentra plasmado en una constitución como la nuestra, que a través de sus medios, a través de sus métodos, ya sean históricos, teleológicos, sistemáticos u armónicos, a través de medios de interpretación conforme,
pues es así como la Suprema Corte de Justicia, los tribunales constitucionales, hacen uso de la herramienta de la interpretación para la ponderación de derechos humanos, para la proporcionalidad al momento de la toma de decisiones. Contrario a una subsunción que ocurría en el justpositivismo. Qué importante es que dentro de nuestros planes de estudio, y si no es así, que por cuenta propia, analicemos estos medios, estos métodos y el alcance que hay para cada uno de ellos, porque la interpretación y el alcance puede ser estricta, puede ser extensiva o puede ser restrictiva. Si es restrictiva, estoy interpretando conservadoramente. Si lo hago estricto, moderadamente, y si yo me amplío y hago una interpretación de alcance extensivo, seré entonces más de un pensamiento liberal. Ninguno es errado. Considero que también debemos de considerar que la Constitución política hace mención a principios, a reglas, a valores. Esta parte donde Dworkin hacía mención del principalista que él le denomina, de principios. Y voy a marcar aquí algunos ejemplos. Si se comete una violación grave de derechos humanos hacia cualquier comunidad, tenemos principios a los que atendemos. Estos principios son destructibles. ¿Por qué son destructibles? Por la ponderación y la proporción de la que hablábamos hace un instante. Se confrontan los derechos versus la regla, que la regla para las normas establecidas podemos señalar dos disciplinas dentro de nuestra disciplina jurídica, dos materias, la tributaria y la penal, en donde en materia penal tenemos el elemento conocido como tipicidad. Entonces, incluso desde el artículo 14 constitucional hace referencia que en asuntos de orden criminal los asuntos se van a interpretar a la letra, no va a ser ni por mayoría de razón ni por analogía, es decir, se interpreta de manera estricta. Es por ello que comete el delito de robo el que se apodere de un bien mueble ajeno sin consentimiento de quien tiene derecho a disponer del bien. ¿Está claro? Esa es una norma con características de regla, como puede ocurrir también si lo vinculamos al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, cuando establece que el tributo será considerado como tal cuando ocurre ¿qué? Cuando concurren los elementos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y tiene que estar en ley, no en un reglamento ni en ninguna otra disposición, ni en una miscelánea, tiene que estar en ley. Y eso es otro claro ejemplo de la regla. Los valores es ese conjunto de ordenamientos que pertenecen a nuestro sistema jurídico nacional y que cobran vida al momento en que nosotros aplicamos. Y considero que por eso estamos aquí el día de hoy. Y estamos aquí el día de hoy y que deseo transmitir de una manera muy puntual en que debemos tener un pensamiento reflexivo. No es un podremos o un podrá, como vemos en algunos ordenamientos. Es un deber tener un pensamiento crítico, tener un pensamiento reflexivo. Atender a la dimensión de los saberes. ¿Y a qué me refiero a atender a la dimensión de los saberes? A que primeramente tengo que saber, parte cognitiva. Tengo que estudiar, tengo que entender, para luego saber hacer. El saber hacer tiene que ver mucho con la parte psicomotora del ser humano. Algo. Y el ser, que es la tercera dimensión, saber ser, es esa congruencia y esa coherencia entre lo que digo y he estudiado y he entendido con lo que aplico, que es lo que hago. Y Jacques Delors, ante la UNESCO a finales de la década de los 90, también mencionaba
dos dimensiones más. La dimensión del saber convivir y saber emprender. Qué importante es la convivencia. Realmente, si recordamos a don Eduardo García Maínez, nuestro extinto maestro, filósofo del derecho, con su obra Introducción al Estudio del Derecho, tenemos que el derecho, y a palabras de él, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad. Es por ello que hago un énfasis importante de que también en esta obra antes señalada hace una clara distinción entre moral y derecho, entre la bilateralidad del derecho versus la unilateralidad de la moral, versus la coercibilidad del derecho y la incoercibilidad de la moral. Pero les digo algo, hoy en día migrar al Estado constitucional de derecho y hacer un análisis que podemos ampliar en las diferentes entidades, en las diferentes localidades, ese catálogo que se puede ampliar viene de una fuerte, o se compone de una fuerte carga de derecho y de moral. ¿Por qué lo digo? Lo digo también porque el derecho humano no tiene que estar plasmado, no tiene que estar establecido en un pacto federal ni en ningún otro documento. Ahí entra la parte moral, que es lo que nos referían quienes me antecedieron en la voz, ese componente inherente al ser humano que por derecho propio merece ser escuchado, derecho de audiencia, y que se le respeten lo antes señalado, su libertad, su igualdad ante la ley y ante sus hermanos, que somos todos los que habitamos aquí. Tratándose de derecho indígena, desde mi trinchera como subdirector general del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, puedo señalar y recalcar que estamos haciéndolo conducente dentro de las instituciones. Hemos firmado hace no más de 60 días un convenio interinstitucional con Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, con Poder Judicial del Estado, INALI y con CDI, en un afán de capacitar a intérpretes, que es lo que le hace falta a nuestra nación. Intérpretes en las 68 lenguas originarias, con sus más de 350 variables, y que cada una de estas lenguas viene a constituir una cultura y un pensar diferente, diverso, pensamiento divergente. El protocolo de actuación para quienes resuelven asuntos en materia de pueblos, comunidades y derecho indígena señala de manera muy puntual que no es solo el que cuente con un intérprete, no es un traductor, es un intérprete. El traductor es el que te traduce una letra. El intérprete es uno que va a estar en armonía con todos los sujetos intervinientes si de tratarse fuera de un juicio o de un proceso de orden penal del nuevo modelo de corte acusatorio, pero donde nuestro hermano indígena, dentro de la sala de audiencias, comprenda lo que está señalando el perito a la hora de rendir su testimonio, comprenda lo que está señalando el juez, comprenda lo que se le está acusando por parte de la fiscalía, y comprenda todos y cada uno. Y les pongo un ejemplo: ¿cómo se sentirían ustedes en un país extranjero donde la lengua materna fuese otra y todo lo que se desarrolle no lo comprendan y su única comunicación fuese con su defensor? Pues realmente estaríamos muy errados, además de aterrados. ¿De qué me están acusando? Para culminar, es preciso señalar que el orden constitucional de hoy en día es un orden constitucional en donde va a funcionar sí y solo si los ciudadanos realmente nos involucramos. Esto es gobernabilidad, esto es legitimidad. Hay crisis en legitimidad cuando hay crisis en gobernabilidad.
o más bien la legitimidad, la crisis en legitimidad produce como efecto un quebranto en la gobernabilidad, entendiéndose por gobernante y gobernado los funcionarios de las diferentes órdenes de gobierno y conforme a la división de poderes frente al ciudadano, frente a la sociedad civil. Y concluyo de la siguiente manera: sociedad civil con sociedad política, unidos, es como podemos echar a andar la efectividad de los mecanismos de protección que requiere toda persona que sea pisoteada, porque el derecho humano nace y surge por los abusos y las arbitrariedades de ciertos funcionarios. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades a los 4 expositores. Muchísimas gracias.